Bienvenidos a un nuevo video. Mi canal, tu canal, el canal de todos. Un canal creado para orientar tanto a los estudiantes en sus procesos educativos como a los docentes en el proceso de construcción y elaboración de su trabajo. Iniciamos con la recomendación. No olvides visitar nuestro canal secundario Aula de Maestro, un canal enfatizado en lo que es construcción de planificaciones, evaluaciones, instrumentos, técnicas, todo tipo de evaluaciones y planificaciones. Tenemos los diferentes modelos. Así que no olvides, Aula de Maestro, todo lo que necesitas a un clic de distancia. Ahora entrando en lo que son los componentes de la planificación, estaremos viendo tanto esos componentes de la planificación de una manera macro, general, pero también elementos que debe tener la planificación de unidad y la planificación diaria. También estaremos viendo lo que es parte de los componentes del diseño curricular, obviamente para lo que es el concurso de oposición 2021. Esta es una recopilación de diferentes elementos, los cuales pueden servirte como base para el estudio, ya que este concurso será totalmente pedagógico. Antes de iniciar con lo que es la planificación y sus componentes, quiero citar estos dos puntos, lo que es el currículo y lo que son los componentes del currículo. Recordando que ese currículo o esa malla curricular que está dividida según lo que es en el nivel que estaremos trabajando, tanto si es inicial, si es primer ciclo de educación primaria o si es segundo ciclo de educación primaria y educación secundaria. Debemos tener claro cuál es nuestra malla curricular. Ahora bien, cuando hablamos del currículo, estamos hablando de que este es un documento que constituye un conjunto de propuestas formativas en las que participan el estudiantado, los docentes, la dirección del sistema educativo, los que son también padres, madres y amigos de la escuela y toda la comunidad nacional. Es decir, este conjunto que podemos realizar lo que es ese proceso tanto de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del currículo? ¿Qué nosotros vamos a encontrar ahí? Nosotros vamos a encontrar en el currículo lo que son los diferentes contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los que son tanto como las competencias, tanto fundamentales como específicas. Encontraremos las actividades, los medios y recursos para el aprendizaje y pautas de lo que son orientaciones para la evaluación. Ahora, ya conociendo estos dos puntos clave, entonces podemos iniciar con lo que es una planificación. ¿Qué es esto, planificación? ¿O para qué nosotros realizamos lo que es una planificación? Tenemos que se planifica para reflexionar, promover y anticipar las acciones necesarias para el logro del propósito deseado. Es decir, es el instrumento con el que los docentes organizan su práctica docente, articulando el conjunto de contenidos, competencias, estrategias, textos, medios y recursos para evaluar las actividades a realizar. Quiere decir que nosotros necesitamos de este proceso como si fuese nuestra Biblia de nuestro trabajo. No podemos estar en un aula si no tenemos una planificación. Vamos a ver más adelante cuáles son esos tipos de planificaciones. Ahora nosotros entramos en lo que son los elementos de una planificación. Es importante conocer que si estamos hablando de una planificación de unidad, sí necesitamos una situación de aprendizaje, tanto en lo que es el sistema primario como secundario. Ahora, si es una planificación diaria, no necesitamos lo que es la situación de aprendizaje. Ojo con esa parte. Tenemos también que necesitamos tanto las competencias específicas y fundamentales, teniendo en cuenta que las competencias fundamentales son aquellas grandes 7 competencias que permean todas las áreas, mientras que las competencias específicas son aquellas que su propio nombre lo dice, son específicas de una área determinada, ya sea español, ya sea matemáticas, ya sea ciencias, ya sea historia y cada una de las áreas que desarrollamos. Tenemos también que necesitamos los contenidos. Estos son componentes esenciales de una planificación. Estos contenidos pueden ser 3 grandes tipos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Cuando hablamos de contenido
conceptuales, estamos hablando de los contenidos que son el qué estaré realizando. Así pasamos al procedimental, que son cómo lo voy a realizar o cómo lo va a realizar el estudiante. Y lo que es el actitudinal, en este caso tenemos para qué se va a realizar, cuál es el aprendizaje esperado que se desea obtener. Ahora bien, si pasamos a lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estas estrategias son los medios que me van a permitir desarrollar todo lo que quiero hacer con los estudiantes, ya sea de manera individual, de manera grupal, o sea dentro o fuera de lo que es el aula. Y pasamos finalmente a lo que son los recursos y las actividades de evaluación. Cuando hablamos de recursos, son esos medios, tantos didácticos como humanos, pues podemos utilizar los que son personas que desempeñan funciones en la sociedad, las cuales van a participar a través de charlas en nuestras actividades educativas. Entonces lo clasificamos tanto en recursos didácticos como recursos humanos. Y entramos en lo que es el proceso de evaluación. ¿Evaluación qué? Aplicando un instrumento para lo que es determinar el nivel de logro alcanzado del estudiante. Por eso es vital que cuando vamos a construir un instrumento de evaluación debemos tomar en cuenta dos puntos clave. Uno, la competencia específica del área, y número dos, el indicador de logro, que nos va a decir cuál es el nivel que debe alcanzar el estudiante. Ahora bien, así entramos en lo que son los tipos de planificaciones. Aquí vamos a tener tres tipos de planificaciones principales. Planificación anual es aquella que comprende todas las unidades que estaremos desarrollando durante el año escolar o educativo. Planificación de unidad son esos grandes bloques en los cuales está dividido lo que es nuestro año escolar, donde tenemos diferentes unidades. Por ejemplo, podemos decir español, en sexto grado tenemos 13 unidades que vamos a desarrollar, 11 unidades, 9 unidades, dependiendo, y están establecidas en nuestra malla curricular. Y lo que es la planificación diaria, que es la más utilizada, pues tenemos que tener una cada día, teniendo los siguientes componentes. Obviamente el encabezado de nuestro centro, tenemos que tener el día, la fecha, el docente, la estrategia, una de las que vamos a utilizar o más de una. Vamos a tener lo que es la competencia específica, los tipos de contenido, los recursos y los instrumentos de evaluación que vamos a aplicar. Si necesitamos aplicar un instrumento que sea una prueba escrita, porque puede ser también una evaluación oral. Continuamos con la siguiente parte, que son las estrategias de planificación. Muy importante que si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides dejarla en los comentarios, que con muchísimo placer y gusto podemos responder. Tenemos que entre estas estrategias tenemos la unidad de aprendizaje, los proyectos de investigación, los proyectos participativos de aula, que también los conocemos como PPA, o los proyectos de intervención de aula, y lo que son los ejes temáticos, esos bloques de contenido que nosotros desarrollamos. Podemos realizar, si deseas, un video explicando cada uno de esos tipos de planificaciones y presentar ejemplos. Solo debes dejarlo en los comentarios. Así continuamos entonces con lo que son las competencias. Importante tener que cuando hablamos de competencia no es más que nos estamos refiriendo a lo que es la capacidad de actuar de una manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizados de forma integrada por conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Tienen como finalidad la realización personal y el mejoramiento de la vida y el desarrollo social, aplicable a lo que es nuestro contexto educativo. Y cuando hablamos de competencia, vamos a centrarnos en dos. Tenemos tres competencias, pero quiero centrarme en estas dos como ejes principales. Tenemos lo que son las competencias fundamentales, que habíamos dicho que son 7 grandes competencias que permean todas las áreas. Y lo que son las competencias específicas, que estas se refieren a cada una de las áreas curriculares con las cuales trabajamos. Hablemos de competencias fundamentales. Como habíamos dicho al principio, que tenemos 7. Tenemos lo que es la competencia ética ciudadana, tenemos la competencia comunicativa, la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, lo que es la competencia de resolución de problemas,
la competencia científico-tecnológico, tenemos también lo que es la competencia ambiental y de salud, y por último, la competencia de desarrollo personal y espiritual. Estas competencias se pueden ver reflejadas en todas las áreas que desarrollamos. Ahora, cuando hablamos de competencias específicas, aquí no tenemos esa cantidad establecida igual que las fundamentales, sino que se refieren a las capacidades que tiene el estudiante de adquirir y desarrollar con la mediación de cada área de conocimiento, como lo hemos mencionado anteriormente. Así pasamos a lo que son los indicadores de logros. Cuando hablamos de indicadores de logros, estos son los que representan el nivel esperado en todo el proceso. Son las competencias, habilidades, destrezas y o conocimientos alcanzados por los estudiantes. Aquí que nos va a determinar el aprendizaje, hacia dónde o a qué nivel o a qué escala ha quedado el estudiante. Así entramos en lo que son contenidos. Cuando hablamos de contenidos, tenemos que tener clara esta parte, que los contenidos no son más que mediadores de aprendizaje significativo. Son mediante que voy a realizar todas mis acciones. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares, a través de los cuales se conectan y se desarrollan las competencias específicas. Como vemos, hay una relación. Es importante conocer esta relación que se tiene que dar en cada uno de estos componentes para tenerlo de una manera mecánica y no ver cada uno por separado, sino como un conjunto completo. Ahora, hablando de lo que son los tipos de contenidos, tenemos los que son, entre los tipos de contenido, yo me voy a centrar en 3 claves, aunque tenemos 5, pero donde vamos a centrarnos son en 3 claves, que son conceptuales, procedimentales y actitudinales, que es el qué voy a realizar, cómo lo voy a realizar y para qué lo estaré realizando. Es el qué, el cómo y el para qué. Así llegamos a la parte de lo que es evaluación de los aprendizajes. Es importante saber que cada uno de estos niveles que presentamos tiene un porqué. ¿Por qué es importante que exista dentro de la planificación? Tenemos que la evaluación de los aprendizajes es una guía para los actores del proceso educativo que posibilitan determinar la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes en función de las competencias fundamentales. Ahora, las estrategias, aunque están después de cada uno de esos componentes, debemos tener claro que esas estrategias deben estar después de lo que son las competencias fundamentales a nivel jerárquico en la escala de la construcción de nuestra planificación, pues de esta va a depender todo el proceso que estaremos realizando. Son secuencia de actividades y procesos organizados y planificados sistemáticamente para apoyar la construcción de conocimientos y el desarrollo de competencias. Ahora bien, vamos a hablar de algunos de los diferentes tipos de estrategias que nosotros podemos utilizar o que algunas no la hemos utilizado porque todavía no hemos identificado cómo la vamos a aplicar. Entonces aquí vamos a hacerlo de una manera tópico, de una manera breve. Tenemos lo que son las estrategias de la pregunta y el diálogo socrático, muy importante utilizar en lo que es el principio de cualquier actividad. El aprendizaje basado en problemas, mayormente lo hacemos en lo que es en ciencia y en lo que es matemática. El estudio de casos, podemos hacerlo tanto en lo que es en historia, pero no necesariamente tiene que estar en una área determinada. El aprendizaje basado en proyectos, el debate, sociodrama, dramatizaciones, recuperación de experiencias previas, expositivas de conocimientos elaborados y o acumulados, de descubrimiento e indagación, de inserción de maestros, maestras y alumnos en el entorno y de socialización centrada en actividades grupales. Estos son los diferentes tipos. Muy importante tenerla como un recurso para cuando vamos a construir nuestra planificación. Así vamos a ver, continuamos con lo que son actividades de enseñanza. Es muy importante tener el concepto claro de qué son actividades de enseñanza y qué son actividades de aprendizaje. ¿Por qué? Pues en este caso, una corresponde a lo que son los docentes y otra corresponde a los estudiantes. Cuando hablamos de actividades de enseñanza, corresponden totalmente a lo que son los docentes. Como dicen, actividades pedagógicas orientadas a la ejecución del proceso
y construcción de espacios de aprendizaje por parte del docente. Es decir, cuando hablemos de lo que son actividades de enseñanza, corresponde totalmente a la asignación que hace el docente. Ahora bien, en su contraparte tenemos lo que son las actividades de aprendizaje, que estas son las actividades de producción y construcción de conocimiento por parte de los alumnos en el proceso educativo. Enseñanza, lo que el maestro está indicando que va a realizar, y actividad de aprendizaje, el proceso que realiza el estudiante, siempre en relación. Esas actividades no pueden estar separadas. Ya habíamos visto lo que son indicadores de logro. Tenemos entonces diferentes estrategias y técnicas de evaluación. Es importante no unir lo que son estrategias del desarrollo de nuestras actividades y estrategias y técnicas de evaluación. Es muy diferente. ¿Cuáles estrategias y técnicas de evaluación tenemos según nuestro currículo? Tenemos lo que es la observación de aprendizaje, tenemos el registro anecdótico. Es muy importante que el docente tenga lo que es un registro anecdótico para poder ir presentando de manera escrita cada una de las acciones que van ocurriendo en lo que es dentro del aula y fuera también. La elaboración de mapas conceptuales, los portafolios, que este portafolio puede ser de dos maneras. Puede ser un portafolio físico, pero también puede ser un portafolio virtual. El diario reflexivo, que se parece bastante al registro anecdótico, los debates y las puestas en común. Y finalmente llegamos a lo que son las estrategias y técnicas de evaluación de lo que es, según el currículo, en conjunto de estas primeras que vimos, que son el ensayo, la resolución de problemas, los casos para resolver, las pruebas o situaciones. También tenemos actividades individuales y grupales, muy importante utilizar, mapas mentales y los diagramas, que viene siendo un diagrama totalmente muy parecido a lo que son los mapas mentales, simplemente que va a hacerlo detallado, utilizando en vez de flechas, van a utilizar lo que son diferentes tipos de llaves. Así llegamos al final de este video presentando unos tópicos claros sobre lo que son los componentes de planificación. Así que ese dedito que está aquí, bien, es para ti que has llegado hasta el final del video. No olvides dos recomendaciones clave. Uno, si aún no te has suscrito, te invitamos. Suscríbete y sé parte de esta familia. Y número dos, si tienes alguna duda, no te quedes con ella. Puedes dejar en los comentarios y con muchísimo gusto podemos responder.